Mire, el 16 de junio de 1954, la Iglesia Católica firmó un documento, un acuerdo con el gobierno de ese entonces, presidido por Rafael Leónidas Trujillo. Ese documento, ese acuerdo, ese contrato que se firmara el 15 de junio de 1954 entre la Iglesia Católica y el gobierno, se llamó el Concordato. El Concordato fue un acuerdo entre el gobierno y la Iglesia Católica. Ese documento, entre otras cosas, señalaba que la Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, animadas por el deseo de asegurar una colaboración provechosa para el mejor beneficio religioso y cívico de la nación dominicana, han decidido firmar un concordato. Un concordato que le dio un respiro y le permitió al gobierno, a la tiranía de Trujillo, limpiar un poco su imagen de los tantos y atroces crímenes y robo que se habían cometido. Trujillo, el dictador Trujillo, le dio mucha importancia al concordato y sobre eso dijo: somos humildes hijos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y reconocemos que la firme sinceridad de nuestra fe y nuestra constante práctica de la cultura cristiana ha sido la causa primordial de nuestro triunfo frente a los infortunios que han manchado nuestra historia. El concordato lo firmaron Monseñor Ricardo Pittini, que inició su misión en octubre de 1935 y terminó en diciembre de 1961. Prácticamente terminaron juntos la tiranía y Monseñor Pittini su misión en el país. Precisamente al resultado de ese concordato, el historiador y sacerdote jesuita Antonio Lluvere, en su obra Breve Historia de la Iglesia Dominicana, 1493-1997, refiere que durante la era de Trujillo, la Iglesia y el Estado vivieron un régimen de recíproca cooperación. Y hay que decirle a Antonio Lluvere, al jesuita, que esa cooperación no era más que la Iglesia hacerse de la vista gorda de los desmanes del trujillato. Y de parte del trujillato, darle recursos y facilidades a la Iglesia para que sobreviviera en el boato. Eso es tan simple como eso, aunque lo haya Antonio Lluvere disfrazado, maquillado, como que fue un acuerdo que permitió vivir un régimen de recíproca cooperación entre la Iglesia y la tiranía. La Iglesia aceptó el régimen como algo beneficioso para el país y para ella misma. Aceptó facilidades legales y cooperación económica necesaria para su ministerio, ya que además de las actividades religiosas, la Iglesia pasó a las labores educativas y hospitalarias, entre otras modalidades del apostolado. Desde la creación de la República en 1844, dice uno de los historiadores, los gobiernos sucesivos de Pedro Santana y Bonaventura Báez habían deseado un acuerdo que rigiera las relaciones Iglesia-Estado, pero no había sido posible hasta que Trujillo firmó el concordato. Trujillo consiguió su objetivo. Claro, aceptó y le concedió todas las ventajas posibles a la Iglesia para que le firmara el concordato. Dice un historiador que el régimen se beneficiaba y hasta del simbolismo de los actos religiosos y encuentros con miembros del clero, precedido o seguido de amplia publicidad que le proporcionaban legitimación al régimen. Se politizó el clero. Hubo sacerdotes que tenían incluso militancia política. Pero durante el trujillato se logró tal institucionalización y disciplina que hizo posible que la totalidad de la Iglesia, principalmente su episcopado, adoptase una posición temporal favorable al régimen. A mediados de la década de los 50 comenzaron a florear y crecer la diferencia en el seno de la Iglesia. Todavía el concordato se mantiene vigente. Aunque en la República Dominicana hay libertad de culto,
la iglesia, la católica es la religión oficial del país. ¿Por qué le traemos esa referencia al concordato en este momento? Porque cada cierto tiempo, después del Trujillato, se producen eventos en que parecería que la iglesia vuelve a reclamar los favores de los gobiernos y regularmente en la Semana Santa le dan fundazo a través de las 7 palabras. A través de la palabra en Semana Santa, que rememoran las palabras de Jesús camino al Calvario, se producen eventos de reclamo. Por ejemplo, el sacerdote Franklin Rodríguez de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, que es una iglesia muy reconocida en el país. Esta es la iglesia. Muy reconocida es la iglesia en el país. Es una iglesia que ha servido desde siempre como escenario para reclamos y denuncias. Pero es cierto que básicamente la oposición es la que más ha utilizado los servicios religiosos de la iglesia de la Mercedes para hacerse sentir. Mírenlo, el reclamo del padre Franklin Rodríguez a el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y al PRD, porque no le levantan ni los teléfonos ante la necesidad de que tiene la iglesia en términos materiales, económicas, y le echen cara los favores que le hacían. Miren esto. Esta es la iglesia del partido que está gobernando, pero ellos venían a misa cuando estaban en la oposición, ya ahora no vienen a misa. ¿Ustedes sabían eso? Toda la misa del PRD y del PRM aquí era que se hacía. Ahora nadie aparece para la iglesia de la Mercedes. Nadie aparece, ni agarran llamadas a los ministros y los directores, los funcionarios. Y la iglesia donde ellos venían aquí a hacer grandes discursos a la oposición, no aparece. ¿Usted se imagina que en el mes de septiembre se le mandó una carta al Ministerio de Obras Públicas para que ayudara? ¿Y sabe cuánto mandaron ellos? 10,000 pesitos. Gracias a Dios que yo no era el rector porque se lo había devuelto. Y nuestra iglesia cayéndose. Hay que hacer muchas cosas. Y lamentablemente no podemos creer en nadie. Porque cuando están afuera son muy buenos hablando. Hablan demasiado. Dicen mucho. Pero en la práctica no dicen nada. Parece aquella palabra que Jesús le dijo a los fariseos. Esta es la iglesia. Bueno, ahí está. El reclamo al gobierno es puntual. El reclamo al gobierno es puntual. No nos cogen ni la llamada. Y ante una solicitud a obra pública nos mandaron 10,000 pesitos que si yo hubiese estado ahí, dice el cura, lo devuelvo. O sea, de manera expresa, precisa. Ustedes utilizaban el templo, el púlpito, para hacer oposición y venían aquí y se refugiaban y venían aquí y hacían sus actividades y nosotros los acogíamos y ahora no aparecen como gobierno. Y ahora no aparecen como gobierno y ni cogen llamada, dice el cura. Dice el cura. Y uno se dice,
¿Está bien eso? Uno se pregunta, ¿está bien eso? ¿No sería más bonito que el cura reclamara y denunciara situaciones del pueblo dominicano y no la particularidad de que a esa iglesia y a él no le hacen caso? ¿No sería mejor, como él queda cerca del mercado modelo, que él hiciera referencia a los altos precios de la comida? En esa zona están todos los almacenes que giran alrededor del mercado modelo. Y el que vive por ahí, y el cura vive por ahí, puede estar bien enterado de cómo están el asunto de los precios de los artículos de primera necesidad de la canasta familiar. Año tras año yo voy a esa iglesia. Año tras año. Por diferentes motivos y circunstancias. Dentro de ello, porque ahí es que se hace la misa del 12 de enero a los muchachos que cayeron en el kilómetro 13 de la autopista de las Américas, a los palmeros, a Mauri, la Chuta. El asunto es, el concordato está vigente. Hay derecho a que la iglesia quiera insistir, sirviéndose de los gobiernos, primero para su propio beneficio, y hay derecho de que los políticos sigan engañando a las iglesias y a la gente, prometiéndole de todo y cuando lleguen al poder no cumplir.